Hindi, buto na. Ok. Kasi hindi mo kasi dapat kinat mo rin, Joy, sinakyan mo din. Necesito refuerzos. Un aliado ha sido asesinado. Hindi mo kasi pinatawad agad eh. Nakalala eh. El enemigo ha asesinado a la tortuga. Necesito Ano sabi mo, Joy, nung nabasa mo? ha sido asesinado. Inabasa mo ng legendary message. Patawad eh. Sana all pinapatawad. ¿Soy una cazadora de demonios o una justiciera? Ninguna. Ako lang yung pinatawad ko agad yun. Cada día vale la pena enfrentar esta disputa. ¡Traeremos las espadas! ¡Has asesinado a un enemigo! Un enemigo ha sido asesinado. Okay, yun. Tanong pa ng tanong sa akin yung kung kailan uwi mo. Noon, tanong pa ng tanong. Namiss ko na si Rocky, kailan niya uwi na. Ayun niya. Necesito refuerzos. La oscuridad se ha cubrido.